Vamos a abrir la palabra del Señor en Éxodo 6, hermano. La parashá se llama así, Vayera, y significa y apareció. Y apareció. Amén, hermanos. Esta parashá va desde Éxodo 6:1 a Éxodo 9:35. Es muy interesante, hermano, porque la parashá, esto significa porción, hermanos, ¿sí? Parashá, yo ya le expliqué, parashá significa porción, ¿sí? Porción. Y hablamos todas las semanas una parashá diferente, ¿sí? Una porción diferente, con 3 o 4 capítulos todo el año. Y terminamos en trompetas, ¿sí? Y de ahí comenzamos nuevamente toda la parashá, o sea, todos los años se hace el estudio de la parashá. Dice así el capítulo 6, es el versículo 2, ¿sí? Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas que mi nombre Yahweh no me dio a conocer a ellos. En su nombre, Yahweh, como se dio a conocer a Moisés, no se dio a conocer a sus padres. A sus padres se dio a conocer como el Dios omnipotente. ¿Usted sabe lo que significa Dios omnipotente? El Shaddai. El Shaddai. Elohim es el poderoso. Entonces, podemos ver que el Shaddai tiene que ver con el sustento, ¿sí? Con el sustento. Y tiene una raíz que está asociada con la maternidad. No quiere decir que Dios tenga cualidades femeninas, sino que Él es el que sustenta como una madre, ¿sí? Porque la madre es muy importante para el hijo en toda la etapa de su vida y más aún cuando el niño recién nace. En Éxodo 6, 3 al 5. Apareció Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. El 5. Asimismo yo oí el pedido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra aquí, sí, que Él se dio a conocer al pueblo de Israel en Egipto como Yahweh, no como el omnipotente, sino como Yahweh, ¿sí? Y le dijo que Él se acordó de su pueblo. He acordado de mi pacto. Acordado. ¿Sí? ¿Qué nos inspira eso? ¿O qué entendimiento nos da? ¿Sí? Es la palabra Sahar. Eso es lo que nosotros tenemos como entendimiento en nuestra mente occidental, ¿verdad? Pero la palabra Sahar nos implica, mejor dicho, que llegó el tiempo de actuar. Eso. Porque Dios llegó el tiempo de actuar. Pero no habla de que se acordó porque Dios se olvida. No. Es la palabra Sahar que está en el original, que significa llegó el tiempo de actuar. Y ahora yo le tengo una noticia, porque yo sé que como yo, usted también muchas veces sufrió porque Dios no le responde, ¿verdad? Pero no es su tiempo aún. ¿Entiende? No es su tiempo aún. Porque Dios tiene el tiempo para todo. Y muchas veces nosotros hemos orado y Dios nos ha respondido, pero no como hemos pedido. Pero en fin nos respondió, ¿verdad? Yo oro y estoy orando por muchas cosas, principalmente en lo financiero, y Dios me responde, pero no como yo quiero que me responda.
Él me está respondiendo como Él cree que es necesario responderle en este tiempo. ¿Entienden? Porque Él ya me habló de algo grande, pero es su tiempo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, no es que Dios se olvidó del hermano. ¿Cómo se llama? Luis. Dios no se olvidó porque el hermano tiene oración delante del Señor, ¿verdad? Pero va a llegar tu tiempo, Sahar. Va a llegar tu tiempo donde Dios te va a responder. Capítulo 6, del 6 al 7. Por lo tanto, dirán a los hijos de Israel: Yo soy Yahweh, y yo sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto, y libraré de sus servidumbre. Yo redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. ¿Eso también? Yo tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de la tarea pesada de Egipto. Amén. Romanos 6, 15, 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, somos esclavos del pecado o de la justicia, pero siempre somos esclavos. ¿Sabía usted? Porque usted sabe que usted es libre, ¿verdad? Damila, usted es libre, ¿verdad? Pero no totalmente, porque es esclava de la justicia. Entonces eso es lo que nos dice la palabra. Porque nosotros venimos a Cristo y creemos, si somos libres ya no tenemos que hacer nada. No, pero la palabra dice que somos esclavos de la justicia, ¿sí? Porque Él dice que el que nos sacó, o sea, a nuestros hermanos, le da una promesa, a nosotros nos sacó por medio de Yahshua, ¿verdad? De las tareas pesadas, de la esclavitud, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces no queremos a nadie, sujetarnos a nadie porque somos libres. Vemos que dice en el versículo 16, el 17, Ana. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Muy bien, libertados del pecado, vinimos a ser siervos, sirviente, esclavo de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia cuando ponga por obra todos estos mandamientos, ordenanza que yo os prescribo hoy, dijo Moisés, delante de Yahweh, ¿sí? Ahora dice Pablo en Romanos, ¿sí? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, 6:17, dice, del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Oiga lo que está diciendo Pablo, ¿a qué forma de doctrina? ¿Sí? ¿Cuál es la doctrina? De toda forma de doctrina. Doctrina. Oiga, la palabra misma nos revela. Vamos a Juan 7, 16 al 18. Jesús nos respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia. Muy bien, entonces el Señor está diciendo que la doctrina que Él habla no es de Él, que es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice Números 14:41. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Yahweh? Esto tampoco nos saldrá bien. Muy bien. ¿Quién me dice qué es doctrina? La enseñanza que no viene de Dios. Enseñanza. Doctrina es enseñanza. ¿Sí? ¿Y Torah qué es? ¿Torah qué es?
Sí. Instrucciones de Dios para vivir una vida en justicia. O sea que la doctrina que está hablando Pablo, como la doctrina que está hablando Yeshua, como la doctrina que está hablando Moisés, toda es la Torah de Dios. ¿Entienden? Todo es Torah, todo es enseñanza. Moisés no dijo mandamiento, no dijo enseñanza ni dijo doctrina, pero es Torah. Pablo dijo doctrina, Yeshua dijo doctrina, es Torah, es enseñanza. ¿Sí? Vamos a leer ahora Gálatas 4, del 7 al 10. Del 7 al 10. Hijo también heredero de Dios por medio de Jesús. Ciertamente en nuestros días no a los que por naturaleza son dioses, mas ahora conociendo a Elohim, o más bien siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales Amén. os queréis volver a esclavizar? Los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayan trabajado más con vosotros. Muy bien, habiendo leído hasta ahí, ahora vamos a ver, si Pablo dijo que nosotros aprendimos la doctrina y debemos vivir en esa doctrina, ¿sí? Porque nos sacó de las tareas pesadas de Egipto, nos sacó del mundo, ¿sí? El Señor dijo que la doctrina que Él enseña no es de Él, que es de Dios. Moisés dijo que si no guardamos los mandamientos, estamos haciendo vano. O sea que estaban desobedeciendo al Señor. Muy bien, todo el tiempo hablando de Torah. Ahora bien, Pablo viene en Gálatas y no dice esto. Usted dice, wow, qué tremendo. Porque si nosotros éramos esclavos, esto lo toman mucho fuera de contexto porque la gente no estudia en comprensión de texto, estudia fuera de contexto o habla fuera de contexto. Vamos a entender esto ahora porque estamos hablando que Él nos sacó de las tareas pesadas de Egipto, ¿sí? Entonces dice en el versículo 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora yo le pregunto, ¿a quién le voy a preguntar? Al pastor Domingo. ¿Tu familia cuándo guardó la Torah? Nunca. ¿La familia de tu familia? Nunca. Yo quiero decirle a usted que los Gálatas nunca guardaron la Torá, porque ellos eran gentiles, ni su familia, ni la familia pasada, ni mi familia no guardó nunca la Torá. Entonces, ¿a qué me voy a volver a esclavizar si yo nunca guardé la Torá? O sea, ¿acaso Pablo se está contradiciendo que él un día dice que debemos guardar celosamente la doctrina que hemos aprendido? Y el Señor dijo que la doctrina no era de Él, sino que era de Dios. Y Moisés también habló de esta doctrina. Vamos a ver esto porque es muy interesante. Dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Yo le quiero decir que la Escritura nos revela esta verdad. Porque si nosotros leemos las epístolas de Pablo, una y un capítulo fuera de contexto, no vamos a entender cómo Pablo se dirigía y cuál era el lenguaje para la audiencia del momento. Porque yo quiero decirle que esta carta no era para mí, ni para usted, era para los Gálatas, pero quedó escrita para que nosotros sepamos cómo debemos vivir y cómo ellos enseñaban la Torá. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, acá cuando Pablo nos habla de esto, justamente Pablo nos está diciendo, ahora que ustedes vienen, le está diciendo a los colosenses, que nadie le juzgue a usted por guardar estas cosas, porque todo es sombra. Es lo mismo que yo le dije al hermano Luis, tenemos Pesaj el 2 de abril, a la caída del sol.
El hermano Luis me va a decir, no, Valeria, pero mira, yo no voy a hacer la fiesta de Pesa porque a mí me critican, porque los otros dicen que tienen que hacer Santa Cena. Y que nadie te juzgue, Luis, porque todo es sombra de lo que ha de venir. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, no tomaré más el vino de la vid hasta que tome de nuevo en el reino de mi Padre. Todo es sombra, hermano. El Shabbat, en Isaías 66, dice que nosotros iremos a adorar a Yahweh los días de Rosh Kodesh y los días de reposo, y veremos a los hombres que se rebelaron contra Yahweh. Su gusano nunca duerme y su fuego nunca se apaga. ¿Entienden? Entonces todo es sombra, hermano. Entonces Pablo le está diciendo a los colosenses que nadie le juzga a ustedes, que ustedes ahora viven esto. ¿Por qué leí esta parte? Porque en Gálatas dice que Pablo le está diciendo, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Pero resulta que cuando Pablo está hablando de la Torá, él no dice meses, días, años. Él dice día de fiesta, luna nueva, no dice meses. No dice meses, esto tiene que entender, porque acá dice Rosh Kodesh, solo que fue traducido luna nueva, ¿sí? Y dice día de reposo. Y en Gálatas, él está hablando a los Gálatas, porque los Gálatas guardaban las costumbres de los días de los ídolos, como estudiamos la Saturnalia, todas estas cosas, eso era normal en ellos. Los días de esto, el día del otro, el día de San Valentín, el día de San Pedro, Eso está hablando a los Gálatas. Ahora, cuando él está hablando de nuestra Torá, luna nueva, dice día de fiesta y dice día de reposo. Fíjese la diferencia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo Pablo está hablando para entender lo que Pablo está hablando, ¿sí? En Gálatas dice meses, días, tiempos y años. Está hablando de cosas totalmente diferentes. Porque Pablo no puede contradecirse. Un día va a decir que debemos guardar la enseñanza que hemos aprendido, la doctrina que hemos aprendido, y después va a decir a los Gálatas que los Gálatas se están esclavizando. ¿Esclavizando a qué? Si ellos nunca guardaron la Torá, ellos estaban volviendo a lo que ellos hacían antes. Lo mismo que yo le diga, no sé, vamos a poner ejemplo a Ana. Que Ana me diga, mira, vale, yo voy a guardar Navidad. Pero Ana, tanto te enseñé desde la fiesta de Dios y ahora me venía a decir que vas a guardar Navidad. ¿Te vas a esclavizar otra vez? ¿Te vas a esclavizar otra vez donde Dios te sacó? Sabiendo todo lo que conlleva una fiesta de Navidad, ¿no? Todo lo pagano y toda la maldición que atrae, ¿no? Porque se adora, en comida, dice Pablo, porque, bueno, ustedes ya saben, nosotros sabemos lo que debemos comer. Ahora yo le pregunto a mi hermana Natalia, ¿el chancho es malo? ¿Como para la ciencia o para nosotros? ¿El chancho es malo para nosotros, para el ser humano? Sí, porque supuestamente lo que dice es que no tiene la reacción de los... Claro, pero el ser humano sabe que si come chancho no se muere, ¿verdad? Porque no es veneno, ¿sí? Entonces, no es malo. O sea, no es veneno. Por eso la pregunta, Claro. en general. Claro, en general no es malo, porque no nos va a matar si comemos, ¿verdad? Pero resulta que el Señor a nosotros nos injertó en el olivo verde, ¿sí? Y nos dio su Torá. Y nos dijo que nosotros éramos Kadosh. Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? ¿Qué significa santo? Apartado. Apartado. Ahora bien, si nosotros somos apartados, nosotros no nos está permitido ciertas cosas, porque nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero somos peregrinos en el mundo, no somos de este mundo. ¿Sí? Nosotros somos apartados para un uso honroso. ¿Sí? Entonces el chancho no es para nosotros. ¿Por qué? Porque la Torá dice, o sea, si su vecino come chancho, usted no le largue la boca ni se enoja con su vecino porque no va a entender nada. O sea, su vecino come chancho porque él no es Kadosh, él no es apartado. Hasta que entienda y venga Cristo, ¿sí? Inclusive nuestros hermanos que todavía no entienden esto, comen ciertas cosas,
Pero usted, que es espiritual, debe dirigirle a la verdad de Dios. Porque somos santos, somos apartados, ¿entiendes? Por eso no comemos. No porque somos más santos que aquel. No. Yo entendí que soy apartada para un uso honroso. Ahora usted me dirá, bueno, Valeria, entonces vos no tenés pecado. Sí que tengo, porque la palabra dice que todo hombre peca. Y que el que dice que no peca es mentiroso. Ahora bien, usted no va a decir, bueno, porque María dice que todo el mundo peca, vaya a pecar. No, tenemos pecado que de repente sucede en nuestras vidas. Como una mirada, como un pensamiento, como hablar, como lo que sea. O de repente a veces hemos caído en algún pecado más terrible. Pero no vivimos esa vida de pecado. ¿Me entienden? Bueno, entonces, esta es una de las palabras. Volvemos a Éxodo 6:7. Por tanto, dirá cuando digo de Israel, yo sacaré de debajo de la tarea pesada de Cristo y os libraré de su servidumbre. Ahí está. Y os libraré de servidumbre. Hasta ahí. Ahora leemos lo otro, ¿sí? Y os libraré de servidumbre. Vamos a leer Gálatas 4:7. Entonces dice que nos sacará de las tareas pesadas y de la servidumbre, ¿sí? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿sí? No somos esclavos. Cuando nosotros no guardamos la doctrina que hemos aprendido, se suponía que teníamos que aprender, ¿verdad? Pero nunca hemos aprendido, porque nos han robado. ¿En qué año? En el año 300, después del 70 al 300, fue todo un cambio que nos robaron la Torá que Yahshua enseñó, ¿sí? Entonces, nosotros dice que no somos más esclavos, que ahora somos hijos, ¿sí? Somos hijos. Entonces, los hijos no son esclavos. Los hijos son hijos y viven en la casa. Amén. Los esclavos viven un tiempo y luego se van. De los 50 años del jubileo, ¿qué hacían? Liberaban a los esclavos. Los esclavos se iban. Salvo que un esclavo decía, no, señor, yo me quiero quedar porque yo me siento bien en esta casa, yo te quiero servir. Dice que la tomaba el dueño, le ponía la oreja sobre la puerta con una lena, le hacía un agujero en la oreja. Y el esclavo quedaba para siempre con el dueño, ¿sí? Entonces, dice que él nos sacó, nos libró de servidumbre. Ya no somos esclavos. Os redimiré con brazo extendido. Ahí está. Os redimiré con brazo extendido. Vamos a buscar Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en la ley. Muy bien. Dice, os redimiré con brazo extendido. Dice que Cristo nos redimió ¿de qué cosa? De la maldición. Maldición. ¿De qué cosa? De la ley. Muy bien. Los que no estudian la Torá y no aceptan la Torá, dice que Cristo nos redimió de la ley. ¿Por qué? Porque no entienden, no saben y estudian fuera de contexto. Cristo nos redimió de la maldición. De la maldición de la Torá, porque la Torá tenía maldición. Usted, hermano, ¿guarda el Shabbat? ¿Guarda el Shabbat? ¿Reposa el sábado? No. ¿Se murió el hermano? ¿Alguien le fue a matar? Porque Dios nos redimió de la maldición, porque antes toda la congregación, cuando el muchacho en Éxodo dice que se fue a buscar leña, dice que toda la congregación le apedreó y le mató, porque había una maldición. Quien no guardaba la Torá estaba realmente condenado a ser muerto. Nos redimió de esa maldición. Porque si usted peca, no nos va a matar la congregación. Cristo nos redimió de la maldición. ¿Sí? No nos redimió de la Torá. Porque Él nos dio la Torá escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones.
para que por medio de su Espíritu nosotros recibamos esta revelación que está escrita de la Torá de Dios. ¿Entienden? O sea, el amor de Dios, dicen muchos, y la palabra lo dice, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Ahora bien, yo le pregunto a ¿usted leyó en qué contexto está hablando Pablo? ¿O usted leyó nomás eso y repite como todos repiten? ¿En qué contexto está hablando Pablo? Pablo está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, usted siempre que va a ir a hablar de la palabra de Dios, usted tiene que leer el contexto para entender el texto. Solo un texto usted puede predicar 1 hora, pero si usted predica fuera de contexto, usted está siendo vana. El Espíritu de Dios que está escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Sí? La Torá de Dios. Entonces, Él nos redimió de esta maldición. Entonces uno dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Claro, por supuesto, sí que estamos bajo la gracia. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Porque nosotros no nos dejamos someter por el pecado porque no estamos bajo la ley. Cuando yo no estaba en Cristo, no le voy a enumerar, pero tenía un sinfín de pecados que ofendía a Dios, porque yo estaba bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora Pablo dice, nosotros no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora bien, él también dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es lo mismo que decir, Cristo nos redimió de la maldición del pecado y de la muerte. ¿Entienden? Porque ahora nosotros, cuando tenemos una tentación, nosotros sabemos que no vamos a ir como locos a pecar, porque sabemos que estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. No es que vamos a ir, hermanos, y total, no tenemos que dar cuenta a nadie, no conocemos a Dios. No. Estamos bajo la gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia Él nos injertó. Nosotros no éramos nadie. No teníamos Dios, no teníamos esperanza, estábamos perdidos en el mundo, no teníamos nada, dice Efesios 2:12. Pero por gracia, Él dijo, a esta pecadora le quiero. Injertada en el olivo verde y le doy mi gracia, porque ella no era nada. Ahora yo le doy mi gracia para que ella viva mi Torá, que está escrita en la mente y en el corazón. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ahora bien, yo le pregunto a usted, el Señor estaba haciendo una ejecución sobre Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto había matado los bebés y había llevado en esclavitud al pueblo. Entonces Dios estaba dando un juicio por medio de su Torá. Pero ¿cómo su Torá? Si cuando ellos salen de Egipto, van al monte Sinaí y ahí recién Dios le da la Torá por medio de Moisés. Pero Dios ya estaba haciendo un juicio por lo que dice su Torá, que ahora vamos a leer, a Faraón, ¿sí? Entonces Él estaba haciendo un juicio y no dio todavía su Torá. ¿Acaso Dios es injusto? No, porque la Torá, que es Yeshua, fue inmolado desde la fundación del mundo. Cuando todo se creó, ya la Torá era. Todo se creó, la Torá ya era. ¿Sí? La ley de Dios ya estaba dada. Apocalipsis 13:8. Sí, ahí está. El nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien. Todos le adoraron cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Sí? Desde la fundación del mundo. Oiga, qué interesante. Muy bien, vamos nuevamente a Éxodo. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo de justicia, y con juicio penal. El 7. Yo tomaré con mi pueblo,
y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Muy bien. Entonces está diciendo que nos sacará. Dijo primero que nos sacó, que nos libró de la servidumbre, que nos sacó de las tareas pesadas, nos redimió con brazo extendido y nos tomó por pueblo, y Él es nuestro Dios. Pero, ¿quién dijo esto? ¿Quién profetizó? Jeremías 31:31. A ver, ¿quién puede? He aquí que vienen días misericordios en los cuales traeré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, tenía que poner su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron los pactos, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿El otro? Pero este es el pacto. Este es el pacto. Ahí está. Este es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy bien, ahí está. Dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Sí? Entonces Jeremías viene y dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con los gentiles y con la iglesia. De hecho, pagana, porque está bastante pagana la iglesia. No dice eso, ¿verdad? Dice, he aquí que vienen días. ¿De quién está hablando Jeremías? ¿De quién está profetizando Jeremías? ¿De quién está profetizando Jeremías que iba a venir para hacer ese pacto? De Yeshua. Él está profetizando de Yeshua. Vienen días, en otras palabras, vienen días que vendrá Yeshua a hacer un nuevo pacto con Judá y con Israel. Ninguna de las escrituras, yo quiero que usted me diga un versículo sin sacar de contexto que él haya hecho un pacto con la iglesia o con los gentiles. No, ningún lado. Dice que el pacto es con Judá y con Israel. ¿Por qué con las dos casas? Porque cuando Salomón muere, las dos casas, que era un solo reino, ¿sí? Se divide. Entonces queda el sur y el norte. Usted ya sabe esto, ¿sí? Entonces queda el sur y el norte. Entonces dice Yeshua, dice Jeremías, ahora vienen días que haré un pacto, dice el Señor, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando lo tomé, ¿sí? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y adoraron a Baal, ¿sí? Al becerro. Le adoraron en el monte. Entonces quebraron el pacto, porque ellos tenían que ser la novia purificada, la novia santificada para casarse, porque ahí era donde él hacía la que tuvo el pacto matrimonial, ¿entienden? Entonces ellos quebraron ese pacto y Jeremías dice, haré un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto que dice Dios que va a hacer, según Jeremías? ¿Cuál es el pacto? Escribiré mi Torá, ¿en dónde? En el corazón y mente. Entonces ese es el pacto. Ahora resulta que Yeshua porque la gente son tramposos, ¿no? Como Yeshua no trajo una piedra y nos dijo, esta piedra, no, como no trajo eso, ya no debemos guardar la Torá porque Yeshua no trajo una piedra. Pero te tengo una noticia, Yeshua no trajo una piedra, pero trajo algo mejor. ¿Qué trajo? Espíritu. ¿Para qué? ¿Para que estemos saltando como locos y hablando en lengua y diciendo que sabe qué cosa la iglesia? No, ¿está mal eso? No. Si alguien lo quiere hacer y lo siente y el Espíritu desciende, puede danzar, está bárbaro. Pero no es para eso. El Espíritu Santo viene a revelarnos la Torá que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero como no hemos entrado en un tiempo de revelación antes, no lo hemos recibido. No es que ahora hablamos cosas que hablamos ahora. Hablamos, la restauración de Israel es un tiempo
de pacto. Usted tiene que sentirse orgulloso, hermano, que está en este lugar viviendo la verdad de Dios. Entiéndalo. No lo dude ni un solo segundo, hermano. Usted está viviendo la verdad de Dios. Ahora, si usted no quiere, como dice el hermano, yo no guardo el Shabbat, a él no le fue revelado aún, o él no lo quiere guardar, o no sé cuál sea su motivo, él no va a ir a contaminar al hermano si el hermano lo quiere guardar. O el hermano Antonio, él le vaya a decir, mira hermano Antonio, ¿para qué vas a guardar el Shabbat? El Shabbat no es necesario porque nosotros, ojo con eso, hermano, no sea piedra de tropiezo para su hermano. Vamos a Éxodo 7. 7:1. Yahweh dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Muy bien. Entonces, dice que Dios le ha constituido Dios para Faraón. ¿Por qué le dice eso? Porque Faraón y todos los reyes se consideraban dioses, ¿sí? Se consideraban dioses en el reino de ellos, ¿sí? Entonces, podemos ver que profeta es Naví. Profeta, para que lo sepa, profeta es Naví, en hebreo, ¿sí? Este significa portavoz, ¿sí? Portavoz. Muy bien. Portavoz. Deuteronomio 18:15 al 22. Profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiré, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más que te serán fuego para que no mueras. Y Yahweh le dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta, les levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo te mandaré. Hasta el 22. Más a cualquiera que no dé mis palabras, que hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, porque hablar en nombre de Dios ajeno, el tal profeta será. Y si ustedes en tu corazón, ¿cómo conoceré una palabra de Dios que ya habla hablado? Y el profeta hablar en nombre de Yahweh, y no se cumpliera lo que dijo Dios, porque si es palabra de Yahweh, en palabra, Yahweh no ha hablado, que es como no tenga temor de él. Muy bien, entonces dice, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Yahweh tu Dios, ¿sí? A él oirás. ¿De quién está hablando? Moisés. ¿Sí? ¿De quién está hablando Moisés? Porque el pueblo dijo, no nos hable más Yahweh, no podemos escuchar su voz, nos retumba, no quiero que nos hable, háblanos por medio de Moisés. Entonces dijo Yahweh, por boca de Moisés, profeta de en medio de tus hermanos te levantará Yahweh, a él oír. ¿Sí? ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Sí? Muy bien, entonces sigue diciendo justamente ahí, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sí? El Señor nos va a pedir cuenta. ¿Cuándo? Cuando nosotros vayamos delante de su presencia. Dice la palabra de Dios que nosotros estaremos delante del Señor y que nuestras obras, yo no le hablé de esto, ¿sí? Pero le repito para los que no escucharon, nuestras obras pasarán por el fuego, ¿sí? Viene la hermana Miriam, la pastora Miriam, con sus obras en sus manos, ¿sí? Seguramente será un librito, no sé. Viene con sus obras. Y el Señor le tira el fuego, estoy parafraseando, ¿no? Y no se quema. Sale el librito limpio, no se quemó. ¿Qué va a recibir? Esto dice Pablo en Corintios, ¿verdad? ¿Qué va a recibir? Una corona de recompensa. Ahora bien, voy yo, me voy a poner yo, pues no le voy a poner, y llevo mi librito y se quema.
¿Qué va a pasar? ¿Con mi librito? No recibo ni una corona. Pero igual, así por fuego, seré salvo igual. ¿Sí? Eso dice la palabra. Ahora bien, si nosotros estamos enseñando la Torah, que es la doctrina de Dios, ¿usted qué cree que va a pasar con nuestro librito? Se va a quemar, porque es la doctrina que Él nos mandó a guardar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Obviamente, seguramente que lo que hicimos antes va a pasar por el fuego y quizás algunas cosas se van a quemar, porque cuántas veces hemos enseñado a guardar Navidad, cuántas veces hemos enseñado eso, hemos enseñado, porque no sabíamos, ¿entienden? Y eso se va a quemar, hermanos. Pero no obstante, seremos salvos. Igual, oiga, el amor de Dios, porque no somos salvos por obras. Pero en Efesios dice que nosotros fuimos creados a hechura suya para buenas obras creadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Entienden? Entonces, ¿tenemos que hacer obra o no tenemos que hacer obra? Claro que tenemos que hacer obra, porque nuestras obras pasarán por el fuego, pero no somos salvos por obra. ¿Entiende ahora? Muy bien, vamos a seguir. El profeta que tuviera presunción de hablar palabra en mi nombre, quien no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cuántos profetas? No, acá no, porque acá realmente yo creo, ¿no? Que cada uno habla de parte de Dios, lo que habla acá para los hermanos, yo creo que es así. Pero ¿cuánta gente, hermanos, habla cualquier cosa? Cualquier cosa. Y si una persona está viviendo una vida doble y viene el profeta y le dice, mira, el Señor me dice que te va a bendecir y que te va a levantar, ¿será que lo va a hacer si no se arrepiente? Ahora, si el profeta viene y dice, hermano, arrepentite porque Dios quiere bendecirte grandemente, pero tenés que ordenar tu casa, como dijo con Abraham, hablando los profetas. ¿Entienden? Ese es otro asunto. Ese habla de parte de Dios. Pero como todo tiene plata, ¿sí? El profeta hablar en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, del tal profeta no tenga temor. Ahora dice que el profeta morirá. ¿Acaso el profeta muere si habla mentira hoy en día? Así, literal, como antes pasaba, no, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual está muerto. Está muerto espiritualmente. Vamos a 13 del 1 al 8. Ahí mismo en Deuteronomio, hermanos. Cuando se levantara el medio del profeta o soñador de sueño y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocéis y sirvamos. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios, como todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él servirás y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, porque cuando aconsejó rebelión contra Yahweh, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh, tu Dios, te mandó, que anduvieras así, quitarás el mal del medio de ti. Y si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están de vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le presentarás. Ojo, le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás.
Muy bien, entonces dice el Señor que le levantó por Dios a Moisés y a su hermano por profeta. Ahora le dijo a Moisés que nos iba a dar profeta como él y que a ese profeta debemos obedecer. Ahora bien, Apocalipsis dice que nosotros tenemos el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Por eso es que todos nosotros podemos profetizar. Todos podemos profetizar. Cuando usted me dice, Dios te va a sanar, usted me está profetizando. Porque la palabra dice que Dios nos sanará de toda enfermedad. Que Dios nos sana, que Él se llevó nuestro dolor y nuestra enfermedad en la cruz, en el madero, y que Él nos hizo libres, ¿sí? Entonces usted está profetizando, todos somos profetas. Ahora bien, hay otros profetas que profetizan por sueño, profetizan por revelación, profetizan por visión, profetizan de distintas maneras, pero somos todos profetas. Pero va a haber el que le va a decir a usted, no, los profetas fueron hasta Juan. Otra enseñanza fuera de contexto. Los profetas que profetizaron la venida de Yeshua fueron hasta Juan. Pero Yeshua trajo sobre todos nosotros el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Él. Porque si nosotros no tenemos el espíritu de la profecía, ¿qué profecía? Esta profecía, nosotros ¿cómo vamos a hablar? La palabra. Porque el espíritu de la profecía está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Me explico? Muy bien. Entonces dice... Ahí, como leíamos, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque dice, Yahweh vuestro Dios os está probando. Hermanos, Yahweh nos prueba muchas veces. Yahweh nos prueba, ¿sí? Porque nosotros, o no me va a decir usted que a veces no tuvo un deseo santo, como dicen algunos, de ir a comer un pedacito de jamón. Usted es capaz de decir, sí, yo como, bueno, es los que no comen, sí, porque algunos que todavía no le he revelado, no se consideran K2, santo apartado para uso honroso, todavía comen el jamón, porque no le he revelado. El Espíritu de Dios que está en nosotros, todavía no le reveló al hermano. Debe orar para no enfermarse, para no pasar ciertas cosas, porque si Él dijo que la Torah está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, como nosotros vamos a ser hermanos su palabra, ¿sí? Entonces la enseñanza no es una cosa de obligación, la enseñanza es una ayuda a la revelación. Porque si nosotros le enseñamos, ¿sí? Y usted no pide la revelación, la enseñanza le va a ser pesada. Porque la revelación viene por medio del Espíritu, no por la enseñanza. La enseñanza es la ayuda para recibir lo que Dios nos quiere decir. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis su mandamiento, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarse del camino del cual Dios te mandó que anduviese. Y así quitarás el mal del medio de ti. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, hermanos, que dice, ¿sí? El tal profeta dice... por cuanto aconsejó rebelión. Por eso que le decía al principio, ¿sí? Si usted no guarda el Shabbat, si usted todavía come chancho, si usted no le aconseje mal a su hermano, no le diga que eso no precisa hacer. No le diga eso. Le está sembrando rebelión, porque eso le va a hacer daño. Le está sembrando rebelión. Usted que es espiritual, guíele a la verdad que es la Torah. Ahora, si usted necesita que alguien le apoye con lo que usted quiere hacer, es otro asunto, pero ya es rebelión. ¿Entiende? Entonces nosotros no podemos ir a decir al hermano que no haga, y además yo no enseño cosas difíciles, hermano. Porque si los nuevitos vienen, usted no cree, hermano, que usted tiene la Torah escrita y el nuevito no tiene. Que usted tiene el Espíritu Santo de Dios y el nuevito no tiene. Puede ser que el nuevito venga, reciba la enseñanza y reciba la revelación que usted todavía no recibió estando aquí hace 15 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que hace, y si tenemos rebelión en el corazón hacia la Torah de Dios,
el espíritu no va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Me explico, hermano? Usted guárdese en su corazón lo que usted no quiere cumplir para Dios, pero no revela a su hermano, porque eso es un pecado. Muy bien, vamos a seguir, hermanos. Esto es muy importante lo que dice, lo que nos enseña la Torah hoy. Éxodo 7:14. Entonces Yahweh dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón y he aquí que él sale camino, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió y bebe. Muy bien. Entonces dice que el corazón está endurecido, endurecido. Esta es la palabra kabot, que significa pesado. Pesado, ¿sí? Eso significa. Está pesado, ¿sí? Y dice que su corazón es en hebreo lev, que significa, ¿sí? Voluntad. Entonces en Proverbio dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? Yahshua, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda la Torah, guarda los mandamientos, guarda la doctrina de Yeshua, porque de él mana la vida, ¿sí? De él mana la vida. Entonces dice que en el corazón lev está la voluntad, ¿sí? Ahí está toda la voluntad. Ahí no está que yo amo y que yo que quiero. No. Ahí está la voluntad. Eso está en las entrañas. Los sentimientos están en las entrañas. En el corazón está la voluntad, ¿sí? Entonces nosotros debemos guardar nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque de lo contrario nuestro corazón se vuelve pesado. Éxodo 7, 15 al 16. Esta mañana faraón y aquí que él sale al río, ponte a la ribera delante de él, toma en tu mano la vara que te volvió entera. Y dile: Yahweh, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Las plagas comenzaron en el agua. Fíjese qué interesante, porque Moisés está relacionado todo el tiempo con el agua. Presta atención porque esto es muy importante lo que le voy a decir. Moisés está relacionado con el agua. Él contamina el río Nilo con su vara, ¿sí? Abre el mar rojo, endulza las aguas del mar. O sea, está conectado todo el tiempo con el agua, ¿entienden? Moisés tiene una conexión. Él fue rescatado del agua, ¿entienden? Entonces Moisés es el escriba de la Torá. ¿Quién le dio la Torá a Moisés? ¿Quién le dio la Torá a Moisés? El Señor, Yahweh, ¿sí? Ahora Moisés, la Torá no es de Moisés, la Torá es de Dios. Moisés fue el escriba de la Torá, ¿sí? Muy bien. Entonces, él fue el escriba de la Torá y la palabra está relacionada con el agua porque ella nos limpia de toda inmundicia. Usted y yo tenemos muchas cosas todavía que ser limpio, ¿verdad? ¿O usted ya está limpio? Tenemos cosas de ser limpio todavía, ¿verdad? Nos limpia de toda impureza, nos limpia de toda inmundicia, ¿sí? Y justamente Moisés está relacionado con el agua. Esto es muy interesante. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Y de todo vuestro ídolo os limpiaré. Os sacaré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto igual, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas Hasta el 11. se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Muy bien, hasta ahí. Muy bien. Entonces vamos a ver que cuando nosotros estudiamos la palabra nos va a llevar todo el tiempo Éxodo, Apocalipsis. Ahora que estuve dando Apocalipsis en la radio, ¿sí? Podemos conectar que todo lo que sucederá en Apocalipsis sucedió en Éxodo. Todo. Absolutamente todo. Porque nosotros, los seres humanos que estemos vivos en la tierra, pasaremos por los sellos y las trompetas. Como el pueblo de Dios pasó por la plaga de sangre, pasó por la plaga de piojos y las ranas. Las ranas, los piojos y el agua. Pero cuando llegó a la úlcera, ya el pueblo de Gosén fue apartado. Oiga y entienda lo que le voy a decir, hermanos, porque la gracia de Dios nos va a ayudar a los que estamos en la tierra en aquel momento, inclusive hasta último momento. Pero dice la palabra que inclusive los hijos de Dios van a blasfemar contra Dios y no van a querer la Torá. Porque la Torá, ¿para qué Dios? Porque usted se puso a pensar por qué Dios nos reveló la Torá. ¿Con qué necesidad? Si estábamos bien, guardábamos el domingo, comíamos chancho, guardábamos Navidad. ¿Para qué nosotros ahora guardamos la Torá? Porque es profético. Antes que venga Yeshua va a revelar la Torá a su pueblo, porque Él viene a buscar a su pueblo. ¿Entienden? Entonces, cuando vengan las plagas, como en el Apocalipsis y también en Éxodo, las 3 plagas primeras, el pueblo de Israel no fue librado, pasó por esas plagas, ¿sí? Recién en la plaga de úlcera, el pueblo fue librado. Nosotros, los que estemos en la tierra, no seremos librados de los sellos de las trompetas, pasaremos, pero el justo por la fe vivirá. Ahora bien, cuando vengan las copas de ira, ya nos va a librar el Señor. ¿Por qué? Porque ya nos iremos. ¿Entiende? Esto es muy interesante, hermano. ¿Por qué nosotros debemos guardar la Torá y entender que está escrita en nuestros corazones, en nuestra mente? ¿Por qué debemos guardar el Shabbat? Porque Valeria me dice, no, porque es profético, eso te va a librar, hermano. ¿Por qué debemos comer sano? Porque Valeria me dice, no, porque eres santo, apartado, kadosh, para uso honroso. ¿Entiendes para qué guardas? ¿Y para qué enseñas a tus hermanos? Muy bien, entonces podemos ver que está sucediendo todo esto y el pueblo aún no es librado. Apocalipsis 16, 3 al 6. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muertos, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues que lo merece. Muy bien, vio que ahí está pasando todo lo mismo que en Éxodo. ¿Por qué? Porque ellos, todo Babilonia, todo el sistema, ¿qué hizo? Mató a los profetas, persiguió a los hijos de Dios. ¿Entiende, hermanos? Entonces viene la maldición. Éxodo 7, 18 al 21. Los peces que hay en el río morirán y beberán el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto,
sobre tus ríos, sobre tus arroyos y sobre tus estanques, y sobre todos tus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, y así los vasos de madera como en los de piedra. A Moisés y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, alzando la vara rompiendo las aguas, y había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Muy bien. Ese es el 21, ¿no? Muy bien. Entonces podemos ver que todo Egipto, no dice en ningún momento que Gosén fue apartado, ¿sí? Todo Egipto. Muy bien. Éxodo 8 del 1 al 6. Pasamos al 8. Éxodo 8 del 1 al 6. Entonces Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no le quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas con todo tu territorio, y en el río criará ranas, los cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes sobre tu cama, y en la casa de tu siervo, en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todo tu siervo. Y Jehová dijo, y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. ¿Hasta el 7? Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Muy bien. Heket era la diosa que estaba en ese momento haciendo la guerra espiritual, ¿no? Para vencer Yahweh. Y vemos que dice que los hechiceros hicieron lo mismo. También hicieron lo mismo con las aguas. Ellos convirtieron el agua en sangre, los hechiceros. Entonces, cuando el ser humano tiene el corazón endurecido, no está dispuesto a restaurar, ¿sí? En lo que respecta a las cosas de Dios, no está dispuesto a restaurar. Quiere hacer más daño. ¿Entiende? Porque sí, dice la palabra que el río estaba acá y ellos hacían pozos alrededor del río para que filtre agua y poder tomar. Pero dice que ellos iban y los hechiceros hacían también lo mismo. Pero si a vos te está faltando agua, ¿sí? Porque te hicieron un daño y tenés un poquito de agua limpia, bueno, vas a querer hacer lo mismo para demostrar al otro que vos podés hacer lo mismo. Y perdés esta provisión, ¿verdad que no? Bueno, así estaba, ¿sí? El corazón estaba entenebrecido, tanto del rey como... Porque el faraón no quería reconocer que era la mano de Dios. Se mandaba a los hechiceros a hacer, porque no podía él entender que un Dios tan grande como Yahweh venía a atar, por decirlo de alguna manera, a todos sus dioses, porque ni el dios Hapi del Nilo, ni la diosa Heke, ni nada de estos dioses podían cortar estas plagas, solo Yahweh. Entonces decía, bueno, decile a Yahweh, decía Faraón, decile a Yahweh que cese esto, que le voy a dejar ir. No le dejaba ir. Así pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plagas, ¿sí? Y luego el juicio de los primogénitos. Entonces pasa lo mismo con las ranas. Había rana por todos lados, había rana en la mesa, había rana en la cama, había rana en la sala, había rana en todos lados, había rana por su regazo, había rana por todos lados. En un lugarcito que no había chiquitito, ahí los hechiceros hacían un encanto y sacaban una rana. ¿Sí? La maldad, ¿entienden? Del ser humano cuando está con el corazón duro. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. Entonces Faraón dijo: orá a Yahweh. No le dijo: orá a tu Dios.
Empieza Faraón a reconocer que Yahweh era Dios. Pero ni así dio brazo a torcer. Siguió con el corazón entenebrecido para hacer la maldad. Entonces, la gente pensaba que el que estaba en contra de ellos era Moisés, y el que estaba en contra de todo Egipto era el mismo Faraón, porque Faraón decía, váyanse, y no había problema. El que estaba en contra era realmente Faraón. Entonces la gente piensa que nosotros estamos en contra de ellos, nosotros estamos a favor de ellos, el enemigo está en contra de ellos, que los quiere llevar al infierno, que los quiere perder, que los quiere destruir. Nosotros estamos a favor del mundo para salvarse. Porque el Señor dice, oren en todo tiempo para que vivan en paz. Y que yo deseo, dice el Señor, que todo hombre sea salvo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Éxodo 8, 16, 17. Entonces Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Imagínense, en todo el país, ¿sí? Los egipcios se rasuraban la cabeza, las piernas, los brazos, todo, porque ellos como sabían de esta plaga, sabían de esta, en realidad ellos adoraban a todo esta, a las moscas, los insectos, todo eso. Entonces, como ellos sabían, ellos se rasuraban porque ellos no querían que se contagien de piojos. Y de repente, lo que ellos adoran se le viene sobre ellos. ¿Sí? Rasurado y todo, porque vieron que los egipcios se pelaban, en las películas te veían, ¿no? Y las mujeres también se ponían pelucas. Muy bien, vemos aquí que el Señor no le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón que va a venir una plaga. Acá ya no le avisa. Acá ya no le avisa, acá ya viene la plaga, porque Aarón y Moisés toman ceniza del horno, esparcen por el aire y sale piojo en todo Egipto. Muy bien, 8:18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con sus encantos, pero no pudieron, y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Porque ellos usaban, dice la historia, que ellos usaban los hornos, estos no eran hornos de tierra, de paja, sino eran hornos de ladrillo, que ellos usaban para hacer hechicería. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a usar vamos a agarrar esta ceniza, porque siempre a nosotros nos sirvió para hacer hechicería, y vamos a hacer también lo que ellos hacen. Dios le dijo, no, que no van a hacer, porque hasta acá le permitió, entonces no van a hacer. Entonces no hicieron lo que hacía Moisés y Aarón. 8:19 y pasamos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Siempre, hermano, presta atención, siempre, cuando Dios permite que suceda algo, tiene un propósito. La bendición en su vida es porque Dios tiene un propósito con esa bendición. No es que Dios quiere que usted la pase lindo en el aire y coma rico, tiene un propósito esa bendición. Si Dios permite que venga alguna enfermedad, que Él nos libre, tiene un propósito con nosotros. Él quiere hacer algo con nosotros. Si Dios permite que alguien nos falte en la vida, Dios tiene un propósito con eso. Dios nos quiere llevar a enseñar algo. Dios nos quiere hacer pasar por ese dolor, porque quizás nosotros más adelante tenemos que hablar eso. Dios siempre tiene propósito. Y acá vemos que los hechiceros dijeron, dedo de Dios es este. ¿Cuál era el propósito? Que ellos reconozcan. Aunque no dejaron ir a Israel todavía, pero reconocieron. Dios siempre va a hacer que el pueblo reconozca que Él es Dios. El hechicero no le quiere, pero el hechicero bien sabe quién es Dios. Y ellos saben a que nosotros adoramos y el poder que tenemos. Así todo, como parece que no tenemos ni autoridad, abrimos nuestra boca en el nombre del Señor y algo va a suceder en el mundo espiritual. ¿Entienden? 8:20 al 22. Jehová dijo a Moisés, levántate mañana y ponte delante del Faraón. He aquí el sal, sale al río y dile, Yahweh ha dicho así,
deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Muy bien, ahí ya empieza a hacer diferencia. ¿Por qué no iba a haber mosca? Qué interesante, usted fíjese qué interesante. En la sangre, en la rana y en los piojos todavía Israel pasó. Pero en las moscas ya no. Porque fíjese qué interesante, porque en el templo de Dios no había moscas. En el templo de Baal estaba lleno de moscas, porque ellos adoraban a las moscas. Pero Yahweh dice que en su casa no iba a haber moscas. Él no permitió que las moscas reposen sobre sus hijos. Qué interesante esto. Fíjese, hermano, justamente este nombre, ¿sí? Moscas es Zebut, ¿sí? Moscas es Zebut, ¿sí? Y el señor de las moscas es Baal Zebut, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Reyes 1 del 2 al 3. Dice el 21 en Éxodo: porque si no deja ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, todas clases de mosca. En el versículo de arriba dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. El que lucha no contra Dios, con Dios, ¿sí? El que lucha con Dios. ¿Para qué Dios quería que le deje ir a su pueblo? ¿Para qué quería que le deje ir? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Deja ir a mi pueblo, dice, ¿para qué? Ahí dice, para que me sirva, para que me sirva. Por eso dice que nosotros somos siervos de la justicia. Nosotros servimos a Yahweh. Nosotros debemos servir. Hermano, usted no crea que usted fue llamado para que venga a sentarse y a escuchar siempre. Usted debe servir. No solamente acá. En su casa, cuando habla un hermano, un amigo, un conocido, habla de Dios, usted está sirviendo a Dios. Usted está haciendo el trabajo de Dios, ¿entiende? ¿Qué dice Pastora Ana, Segunda de Reyes 1 del 2 al 3? Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo: id a consultar a Baal, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el Señor se enojó porque le mandó al profeta y le dijo: pregúntale al rey si no hay Dios en Israel. Era el rey de Samaria, porque le mandó a consultar a Baal Zebut, al dios de la mosca, el rey de Samaria, que era Dios de Israel del reino del norte. Oiga la condición que estaban, ¿verdad? Entonces ellos adoraban, los egipcios reverenciaban a las moscas, sí, veneraban a las moscas, y las moscas eran artesanías que en las competencias le daban como regalo. El mayor atleta tenía una artesanía, una mosca. ¿Por qué? Porque la mosca, ellos tenían este concepto, que es una realidad. La mosca es un insecto que fue creado por Dios para destruir la putrefacción, ¿sí? Para eso fue creado el insecto que es la mosca. Entonces, es densa, insoportable, viene e insiste. No sé si usted vio alguna vez la mosca verde, que insiste de tal manera sobre algún alimento porque quiere dejar sus huevos para que se produzcan los gusanos y luego salgan más moscas, y esa es, ¿verdad?, la cadena. Entonces, ellos entendían esto, que los guerreros, ¿sí?, o los atletas, que insistían y lograban y tenían la victoria, eran merecedores de un trofeo de una mosca artesana. Ese era el concepto de ellos.
¿Entiende qué tremendo? Ellos veneraban las moscas. El último versículo que vamos a leer, Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepa que yo soy santo en medio de la tierra. Muy bien, entonces podemos ver que ya les había hablado justamente de lo que va a pasar en Apocalipsis. No somos librados de los sellos, no somos librados de las trompetas, sí somos librados de las copas de ira. Entonces esto es muy interesante, hermanos. Realmente nosotros seremos librados por Dios del mal, ¿sí? A mí me encantaría decirle, hermanos, que el Señor nos va a venir a buscar antes que todo empiece a acontecer. Porque eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? Siempre que el rapto nos iremos todos. No. Vamos a pasar por las copas, por las trompetas, perdón, y por los sellos. No vamos a pasar por las copas de ira. Lea Apocalipsis y entienda. O escuche los programas, ¿sí? No vamos a pasar por las copas de ira. Israel no pasó por las plagas de mosca, ¿sí? Ya la ira de esta manera ya no les alcanzó a ellos. Entonces esto es muy importante, hermanos, que realmente podamos atesorar la Torah en nuestros corazones y de a poquito ir cumpliéndola, pidiéndole al Señor que nos revele, que nos traiga esa revelación que ya está en nuestros corazones y nuestras mentes. Si el Espíritu nos revela, no nos va a ser pesado, porque el Señor dice, mi carga es liviana y ligera, mis mandamientos son fáciles de llevar. Amén. Damos un aplauso al Señor.